cuidados y seguridad del paciente. Probablemente también que la mesa rompa otro tabú. También en los días anteriores se ha comentado, las mesas anteriores se ha comentado un poco el tema de si el autocuidado al final puede tener cierto riesgo en cuanto a la seguridad, ¿no? Si quizá arriesgamos demasiado y podemos perder un poco de seguridad, ¿no? Es un mito. Ayer también se comentaba, hay suficiente información que no va en ese sentido y que yo creo que justo va en el contrario. Pero bueno, aquí moderado en este caso por Adolfo Delgado Fontaneda, director de integración de la OSI Araba de Osakidetza, debatirán el tema mejor que yo. Cuando quieras, Adolfo. Gracias a todos por venir aquí esta mañana. Y me voy a permitir, antes de empezar la mesa y presentar a los ponentes que nos acompañan hoy, a remarcar tres ideas, tres conceptos. Igual no tienen mucha relación, pero el haber mezclado autocuidado y seguridad, pues me ha llevado un poco, me permite un poco definir algunos aspectos de ellos, que igual luego en la mesa puede venir bien o puede que no, no lo sé, porque la mesa siempre debe ser un poco sorpresiva. En primer lugar, a mí me gustaría remarcar que el concepto de autocuidado o del autocuidado es una función inherente en el ser humano. La medicina prácticamente se inventó antes de ayer y la vida del hombre pues, lleva siglos y muchos más que siglos y hemos sobrevivido sin tener médicos, sin tener sistema sanitario, es decir, probablemente porque hayamos tenido un sistema ya de autocuidados. Por lo tanto, yo entiendo que es un elemento de impulsor que hay y facilitador que tenemos que aprovechar, el hecho de poder tener esta capacidad. Y como toda capacidad del hombre puede ser modulado, y al poder ser modulado puede ser aprendido y puede ser enseñado. Y en ese sentido, el tema de todo lo que es aprendido o es enseñado, cuanto antes se haga, mejor efecto tiene. Entonces, yo lo dejaba un poco como encima de la mesa, porque estamos hablando también de escuelas de salud, aprendizaje, enseñar. Quizás estamos esperando un poco a cuando uno está ya enfermo, igual hay que empezar antes, y lo dejo allí. Segundo tema que quería remarcar es que en los distintos estudios que existen sobre la seguridad clínica del paciente, la comunicación es una de las causas más frecuentes que da lugar a estos problemas de seguridad. Y la comunicación se refiere a que los médicos y enfermeras solemos transmitir a nuestros pacientes sobre lo que queremos que ellos deban hacer. Por lo tanto, parece importante, dando la vuelta un poco a lo que decía Igor, que igual es que tenemos un problema de comunicación, y antes en la mesa anterior estábamos hablando siempre de mesa de comunicación, y eso nos puede solucionar parte del tema de lo que es la seguridad. Porque si los pacientes, aquellos pacientes que no están involucrados, que no conocen bien su enfermedad, no sean capaces de tomar decisiones, no sean capaces de reconocer síntomas, no sean capaces de hacer, como probablemente el caso que nos han contado antes, esa señora de 102 años que decidía tomar la mitad de lo que decía el paciente. Probablemente no es del médico, probablemente no porque le dio la gana, sino porque ella entendía lo que tenía y lo que necesitaba. Y el último concepto que quiero también poner encima de la mesa, o encima de este escenario, es que hemos hablado mucho antes del cómo transmitir, cómo se hacen las cosas, que parece que es lo dificultoso, lo que tiene dificultad, cómo comunicamos, dónde, cuándo, quién. Pero yo creo que poner también encima y es el qué. Porque cuando estamos transmitiendo a los pacientes qué es lo que tienen que hacer, yo creo que nos tenemos que poner en el lado del paciente y mirar con los ojos del paciente lo que nosotros le queremos transmitir. Porque probablemente igual estamos transmitiendo cosas o queremos que el paciente haga cosas que no puede ser capaz. O porque no tiene recursos, o porque sus deseos no son esos, porque le estamos rompiendo sus roles. Entonces, yo creo que hay que poner, como siempre hablamos de la atención centrada en el paciente, también el cuidado centrado en el paciente, en las necesidades de cada paciente. Esos son un poco tres conceptos que pongo un poco por romper aquí, empezar un poco de alguna manera la mesa. Y para hablar de esto, o de lo que sea, dentro de lo que nos han marcado los organizadores de este tema, del tema de la seguridad y el autocuidado, pues tenemos, y lógico y por supuesto, tenemos personas que representan a pacientes.
Y en primer lugar, que os voy a ir presentando, se han puesto como yo les ha dado la gana, y lo cual tiene que ser así. Pedro Carrascal es presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Luego también le quiero preguntar, quiero que aproveche un poco, ya que está aquí, que hable de su libro, ¿no? y que nos cuente un poco qué es una asociación, qué nos puede aportar, ¿no? ¿Te parece? Porque además es representante de la plataforma de organizaciones de pacientes, ¿no, Pedro? Al lado, ya voy a seguir un poco presentando, tengo una compañera de fatigas, es Amaya Echevarría, médico de familia, ha trabajado en centros de salud en Vizcaya y además desde hace desde un año es directora de integración de la OSI Marval de Galdácano, por eso digo lo de compañera o colega de fatigas. Nos va a ver también la visión de los profesionales, lo bueno y lo malo que hacemos. Santiago Alfonso también representa un poco a los ciudadanos, a los pacientes. Él es director de Acción Psoriasis y representante también del Foro Español de Pacientes, que también aprovechamos para que nos hable un poco de su libro, ¿no? Que es el libro de todos. Lara González es enfermera, es enfermera comunitaria, está bien que lo remarquemos así, ¿verdad? Trabaja en Madrid, en un centro de salud, en el centro de salud José María Mellanos, puede ser, ¿verdad? Que de una zona que igual los determinantes de salud, los determinantes sociales de salud tienen un cierto valor, importancia y además participa directamente con grupos de pacientes. Y creo que esa experiencia nos va a ayudar. Y por último, y no como siempre menos importante, sino porque estás puesto ahí sin más, tenemos a Jorge Luis Gómez, es profesor del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad Autonomía de Alcalá de Henares y vicedecano de esta universidad, ¿no? de esta universidad. Y es director de un máster de autocuidados. Y esto yo creo que es un concepto interesante que tenemos que aprovechar para conocer, un máster de autocuidados. No sé, ya nos contará él si es para pacientes o para para los profesionales. Bueno, pues sin más, si os parece, voy a empezar, o que empiecen ellos, yo ya he hecho ya un poquito mi parte, y igual voy a empezar una pregunta para todos, una pregunta que la voy a soltar, luego ya vemos cómo se desarrolla, si queréis darle muchas vueltas o si queréis que hagamos algunas preguntas directas a cada uno. Esa pregunta tipo pregunta sorpresa, estas cosas que se empiezan al principio y a ver, que tiene una respuesta sí o no, aunque ya me gustaría que la respuesta le dieseis un poco algún argumento, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Hoy un sábado de la mañana. Es decir, ¿tiene sentido una mesa de autocuidado y seguridad? ¿O esto es un invento que no sabía qué hacer Igor y Ana y han dicho vamos a rellenarlo con algo? ¿De verdad merece la pena que hayamos perdido o dejado de hacer ciertas actividades para venir aquí para hablar? ¿Qué importancia tiene la seguridad y el autocuidado? Y no digo que nadie empiece, os dejo a cada uno que os animéis a arrancar un poco la mesa. O lo digo. Bueno, pues primero dar las gracias por poder compartir esta jornada de sábado con vosotros. Aquí estamos todos muy en sintonía y hablamos todos un lenguaje, nos entendemos bien y nos comunicamos, yo entiendo que muy bien. Yo la tarde de ayer y lo que estoy oyendo hoy, es como que esto fuera la realidad del sistema sanitario o del sistema de salud. Pero yo creo que estamos inmersos en un cambio de paradigma, un cambio que no todos podemos subirnos a ese cambio con la misma velocidad. Ningún cambio cultural lleva en todas las personas el mismo ritmo, además ni es necesario, ni es posible y seguramente ni siquiera es bueno. Hay pacientes, hay profesionales con muchas ganas de participar en decisiones compartidas, en trabajar en equipo. Yo conozco más la atención primaria, médicos y enfermeras de atención primaria con el paciente, que yo creo que es el modo ideal, además en una relación larga, estable, de tomar decisiones y de tomar decisiones que faciliten el cuidado de las personas.
pero ni todos los pacientes están en esa sintonía. Muchos se sienten cómodos en un modelo paternalista y los profesionales nos tendremos que adaptar a ese modelo de relación que cada persona necesita. Y eso para los profesionales también es muy difícil, porque también nos han educado en un modelo paternalista en el que nos aprendíamos los signos, síntomas y nuestro objetivo era clasificar un diagnóstico y un tratamiento y con eso ya estaba cumplido nuestro objetivo y hemos ido viendo que eso no era válido. Entonces, que creo que me estoy liando en mucho contexto. Si queremos que los ciudadanos tomen decisiones que mejoren su salud, una de esas decisiones importantes es cuando se mueven por el sistema sanitario, que es un sistema seguro, pero donde se realizan cientos y miles de actos complejos, ese paciente sepa un mínimo de cómo moverse por ese sistema complejo. Y con unos pocos conocimientos y habilidades yo creo que puede ser de mucha utilidad para que ese recorrido por ese sistema salga bien y salga bien con sensación de haber cumplido el objetivo y de satisfacción. Entonces yo creo que es importante que el paciente sepa que es una barrera importante a los eventos adversos que puedan ocurrir en ese transitar y que reivindique que es una barrera. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, en mi experiencia, yo hace 2 años que no estoy en la asistencia, pero en mi experiencia los pacientes todavía tienen poca conciencia de barrera a los eventos adversos. Bueno, no, que me lío aquí. Estoy totalmente de acuerdo con Amaya, que en eso estamos todos de acuerdo. El autocuidado, la seguridad del paciente es muy importante. Es evidente que sí, cuanto más mejor, estamos en un proceso. Totalmente de acuerdo. Decías en la introducción que el autocuidado es inherente a la persona y que tiene que ser incluso antes de una enfermedad crónica. Yo quería incidir en eso y generar un poquito también de debate en que quizás es un problema más cultural de cambio en el que todos nos tenemos que adaptar, en el que los pacientes seamos conscientes de que la salud es nuestra salud, no la del sistema, no es la de yo hago lo que quiero y después ya me atenderán. Ya me arreglarán. O sea, no solo ya sobre el conocimiento de tu enfermedad, que evidentemente, sino sobre mi salud en general y mi relación con el sistema. Y aprovecho para enganchar el comentario de Koldo que decía, y eso los profesionales del sistema y el sistema, ¿cómo se adapta? Claro, vamos como a 3 velocidades, ¿no? Por un lado, cómo incorporamos el conocimiento del paciente para que sea más participativo, más seguro y tal. Ese fenómeno de ciudadanía activa, de participación, que genera unos derechos del consumidor que colisionan con el sistema, en el que el sistema se ve, bueno, pues cómo aceptamos que el paciente exija, pida, ¿no? de consumidor, y después cómo construimos esa relación de comunicación, de codecisión compartida, en el que hay un problema cultural. Por lo tanto, el autocuidado y todo ese proceso paralelo de formación del paciente, evidentemente, pero creo que hay algo que tenemos que hacer, que es cómo nos adaptamos a este modelo participativo social en el que culturalmente la sociedad no está preparada para autocuidarse ni ejercer ese derecho y esa obligación, ¿no? que es la salud. Y entonces yo creo que hay un abismo entre unos tipos de ciudadanos y de pacientes y otros, y vamos como en dos vías paralelas. Santiago. Gracias por la invitación, por tener en cuenta a los pacientes y sobre todo a las organizaciones de pacientes. He echado a faltar, quizás Chol lo comentó, Ángeles y Marta, ¿no? El papel de las organizaciones de pacientes que hoy mi compañero Pedro y yo nos toca representar. Quizás hay una fase que creo que nos hemos olvidado, Estíbaliz, que es la emoción, el miedo, el diagnóstico. O sea, nadie... luego tocamos las emociones, ¿no? Pero pensemos que nadie quiere enfermedades. Eso es una cosa... Es entrar en un club que nadie desea pertenecer. No es el carnet de la Real que uno tiene orgullo de llevar, el carnet de la asociación en un bolsillo no es. Y en ese creo que hay una fase que tenemos que trabajar,
que es asumir la enfermedad. Es decir, hay gente que la asume en 2 minutos y hay gente que tarda 20 años. Y durante mucho tiempo el sistema tampoco se ha preocupado de lo que pasa fuera de la consulta. El sistema dedica, quizás yo conozco la psoriasis, ¿no? 40 minutos al año al paciente por especialidad, pero el año tiene 525.600 minutos que se convive con la enfermedad. Y me gustaría recuperar el hecho del miedo, el hecho de enfrentarse a una enfermedad, de la vulnerabilidad del paciente. El paciente, cuando entra a una consulta o tiene un diagnóstico, su cabeza no está en la consulta, está en el trabajo, en mis hijos, hay palabras muy duras, esclerosis, cáncer, psoriasis, que te van a comportar un cambio de la vida. Y si me permitís poner una anécdota, yo nos invitan ahora mucho, Pedro, a muchos congresos, estaba yo en primera fila en Valencia y hablaba en mi especialidad, una dermatóloga, que el de al lado dice, esta es una eminencia, ¿no? La quinta de su MIR, ¿no? Donde nos ponía un PowerPoint con miles de datos. Una persona dice, hostia, este tío es una eminencia en lo que habla porque ha publicado en América, en el Journal de no sé qué. Bueno. Y acabó la conferencia y esta señora, que nos dio miles de datos, ¿no? De seguridad, de porcentajes, esta doctora, súper empoderada, súper potente, súper formada, estaba en la parada del taxis, ¿no? Y yo la veía que se movía de un lado para otro, ¿no? Y me dediqué, y como soy, aunque fuera más joven que yo, le dije, doctora, ¿qué le pasa? No, nada, nada. Dice, es que me da miedo coger un taxi, ¿no? Me daba miedo, una señora. Y claro, yo no le dije a ella, oiga, tranquila, que solamente 1 de cada 10.000 que suben a un taxi lo violan. Sí, es difícil, 1 de cada 20.000 va a tener un accidente o le van a atracar, sino que al final le dije, Fátima, se llama Fátima, ¿quieres que vaya contigo? Y dice, te lo agradecería mucho. Entonces yo cogí y le dije, vamos a acompañar a la señora. Y eso, que parece una tontería, eso es una realidad, ¿no? O sea, ya el 1 de cada 10.000 está muy bien, pero al paciente hay que acompañarlo en el proceso. Cuando preguntabas, ¿qué hacemos aquí? Yo digo, pues no hacemos nada, porque los que estamos aquí estamos súper convencidos del autocuidado. O sea, aquí yo quiero, hay 17 sillas, pues mira, 17 consejeros o 17 servicios sanitarios que nos escuchen, ¿no? Y llenar un poco. Y sobre todo, el papel nuestro de cuando volvamos a casa, que nos hagan caso. Por supuesto que esto nos vale para a muchos reafirmarnos o reforzarnos en lo que hacemos, pero sí que me gustaría destacar y que tengamos claro la vulnerabilidad de los pacientes y sobre todo, si me permiten aquí, recuperar el lado humano de la medicina, ¿no? ¿Os acordáis de la revista Jano que pone Medicina y Humanidades? ¿No? O sea, y la humanidad y el consuelo hay que darlo. Y hay enfermeras, que hay muchas, ¿vale? Está muy bien la evidencia, está muy bien recetar las enfermeras, ¿no? Pero el cuidado del paciente no lo hemos de poder olvidar, ¿no? Yo soy de la escuela Albert Joveil, como muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y Albert Joveil, si no lo conocíais, os invito a que lo conozcáis, ¿no? Nos venía a hablar del lado humano, decía, yo he hecho 2 carreras, una vertical y una horizontal, ¿no? Entonces, aquello que decía Albert, ¿no? Dicen, los pacientes pueden entender que no los curen, pero no que no los cuiden, y el sistema está dejando de cuidar a las personas. Gracias. Lara. Bueno, pues al hilo un poco de lo que dice Pedro. Santa. Pues al hilo un poco de lo que estabas contando, sí que pienso que en parte yo lo veo desde abajo, porque soy de base, soy una enfermera de base, lo que veo es que efectivamente el sistema está organizado, dirigido a un modelo biomédico que no contempla en muchas ocasiones el lado humano de las cosas, ¿no? Y las respuestas humanas, que como decía una compañera que ha intervenido anteriormente, es lo que sí que valora la enfermería desde su visión más holística. Por supuesto, no todas las enfermeras lo hacemos así. Hay muchas que estamos instauradas o están instauradas en el modelo biomédico, pero sí que es verdad que hay que cambiar, y esto es lo que se ha oído en todas las mesas, cambiar de paradigma. Cambiar y cambiar y cambiar. Cambiar hay que cambiar desde arriba, desde abajo, en los lados, en las bases, en todos los sitios, ¿no? Pero también trayendo un poquillo lo que estamos tratando en esta mesa, dentro del cambio sí que es muy importante establecer qué es el autocuidado, porque ahora está de moda. ¿Y por qué está de moda? Porque las enfermedades crónicas están
evolucionando, cada vez hay más pacientes crónicos, cada vez generan más. Entonces, bueno, ahora mismo el concepto de autocuidado se está simplificando hasta tal punto que, por ejemplo, hay asociaciones, sobre todo de farmaindustria, que hacen autocuidado. Autocuidado que es productos sanitarios que te sirvan para el cuidado. Yo creo que esto es muy importante en esta mesa dejar claro y que comprendamos qué es el autocuidado, que como muy bien ha dicho Adolfo, es inherente a la persona, pero es vulnerable también. O sea, es una conducta que tenemos todos, pero que en un momento dado, en un debut de una enfermedad, vamos a tener más necesidades de acciones nuevas para establecer a esa conducta nuestra de cuidarnos, y ahí vamos a necesitar una ayuda. Y la ayuda fundamental va a ser, puede establecerse por parte del sistema sanitario, pero también de otras personas que han pasado por el mismo sistema, o sea, por el mismo proceso. Es decir, la enfermedad es un proceso, no es tanto que yo sepa si la hemoglobina glicada, esto o lo otro, o la máquina, sino también afrontar el diagnóstico, y eso es muy importante. Ahí hay una labor muy importante por parte de la enfermería, que es un recurso que en estas mesas yo he oído hablar muy poquito de él, por parte de pacientes y por parte de otras personas en la mesa. No todo el rato hablamos de la relación médico-tal, la información que me da el especialista. Pues es que a lo mejor el especialista no es el recurso que me tiene que ayudar para afrontar la enfermedad que yo tenga. Porque da igual que, no da igual, pero quiero decir, sea una psoriasis, sea un cáncer, sea una esclerosis múltiple o una diabetes, cuando a uno le diagnostican, le lanzan lo que tiene, la sensación es la misma. O sea, en donde yo me sitúo es en el mismo sitio, es un batacazo, lo que decíamos, no queremos estar ninguno con el carné aquí de enfermo, ¿no? Y este proceso es un proceso vital de respuestas humanas que el cuerpo de conocimiento, en las carreras que existen, el que lo tiene incorporado en su cuerpo de conocimiento es la enfermería, y es un recurso poco utilizado. Y en España, con un rango, o sea, un ratio de enfermeras por pacientes muy bajito, que no permite probablemente llegar a trabajar estos aspectos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo ya, creo que me enrollo mucho. Jorge. Muchas gracias. Bueno, en mi caso sería un poco el afrontamiento desde la parte de la formación. Es decir, de la formación, concretamente mi responsabilidad está vinculada al tema del grado de enfermería y luego también del máster, que bueno, creo que tal vez tenga más sentido hablar después teniendo en cuenta lo que estamos viendo aquí. El autocuidado. Yo, bajo nuestra perspectiva, realmente lo que pienso que es los cuidados están desde los cuidados en general, los que damos, los que nosotros nos damos a nosotros mismos y demás, están desde el principio. Eso sí que está desde los tiempos de las personas, ¿no? Desde que somos seres humanos, ¿no? Incluso en otras especies también. Pero, desde luego, el tema del autocuidado como tal, desde las facultades, está vinculado, cuando se explica, a un modelo teórico. ¿Bien? Un modelo, no voy a explicar aquí porque sería tremendo, pero un modelo de una teórica de Oren, bien, en el cual pues, habla de una teoría de enfermedad del déficit de autocuidado, y la cual establece, bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Pues, también un equilibrio entre las necesidades, bien, que tiene la persona y la capacidad que tiene ella. De hecho, muchas veces, también un poco, entrando un poquito en lo que se ha estado comentando, cuando de repente viene esto es simplificar muchísimo, realmente es bastante más complejo, pero cuando alguien tiene algún problema, se le detecta un problema de salud, una patología y demás, de repente está cambiando, ¿no? Tiene que ahora tener mayor capacidad porque tiene que adaptarse a una nueva situación que tiene que sobrellevar, ¿no? Esto un poco desde el grado de enfermería ya se enseña cómo deben de tratar en ese sentido y de interactuar con los pacientes, ¿no? Con los usuarios. Bueno, un poco esa sería relacionado con el autocuidado. También esto ya habéis comentado en la anterior mesa, en esta también, un poco el tema de, claro, es que muchas veces, ¿de dónde vienen las patologías o los problemas? Pues la genética juega su papel, evidentemente, pero desde luego en muchos casos también están los cuidados. ¿Bien? Si esa persona durante mucho tiempo se ha estado cuidando mal, no ha habido ninguna, en este caso hablo un poco desde la visión de la formación a las enfermeras, no ha habido ninguna enfermera que lo haya detectado
esa persona en no mucho tiempo va a desarrollar determinados problemas. Si eso se puede retrasar lo más posible, o que incluso no lleguen a suceder, porque esa persona se cuida bien, come bien, duerme bien, se relaciona adecuadamente con otras personas y demás, eso probablemente o no llega a suceder o sucede mucho más tarde. Eso es un poco desde la formación lo que intentamos hacer. Ya desde la básica, ya no lo de másteres ni de nada, sino desde la formación básica. Y ciertamente, a lo mejor ahí sí que a mí personalmente también me gusta mucho estar aquí en este foro, e incluso si me permite luego la organización podría hablar con alguna de las personas también me gustaría, los estudiantes tienen mucha relación porque en sus prácticas pues, con usuarios, con pacientes también, ¿verdad? En las consultas de atención primaria, en hospitales y demás. Pero también es interesante a veces, tenemos espacios, ¿no?, de aula abierta y demás, y otros espacios donde pueden ir también a hablar, y van, de hecho, en algún caso, pacientes a hablar de sus problemas y de cómo lo sienten. Y eso hace que se convierta en algo mucho más cercano para las personas que dentro de 2 días van a estar atendiendo a esas personas. Sí, yo creo que podamos entrar un poquito más adelante en ese tema. Yo quería aprovechar un poco, Santiago, la anécdota que has contado de la dermatóloga. ¿Tú qué opinas o qué acciones veis que nosotros los profesionales, desde el punto de vista de los pacientes, qué acciones hacemos los profesionales que dificultan el favorecer la comunicación, que dificultan el plantear temas de autocuidado, que incluso nos separan un poco más y nos pueden poner incluso en riesgo por no poder transmitir bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué captáis desde el punto de vista del paciente, aparte de lo que se comenta antes, de la pantalla, o quizás falta de respeto? ¿Qué acciones son las que más perjudican el posible involucramiento del paciente en su propio autocuidado? Yo tengo el convencimiento que porque lo compartes y cuando viajas te das cuenta, ¿no?, que la calidad de nuestro sistema y de nuestros profesionales es excelente, sobre todo el nivel formativo. Quizás no es lo que hacemos mal, sino lo que no hacemos. Y en el caso de la cronicidad, incorporar unos servicios que la evidencia dice que son necesarios. En este caso, el cuidado ha de ser un servicio y el experto en cuidados no es el médico, el experto en cuidados es la enfermería. Hay muchísimas especialidades que reivindican el papel de la enfermería. Yo gasto Sistema Nacional Público de Salud en mis hijos y estoy súper encantado de mi enfermera en pediatría, porque tiene un papel, hace el papel de apoyo a la familia, de cuidadora, de educadora, de formadora, pero no espero que el especialista te haga ese papel, un papel caro, no hace falta que ese señor no es experto en cuidar. O sea, el papel de la enfermería, pues digo, quizás no es que hacemos mal, sino que deberíamos incorporar para la nueva situación. Es que es otra situación. Ayer lo comentamos. Yo viviré 154 años seguro y llegaré con 8 enfermedades crónicas. Seguramente, cuando vaya con Chon al programa Paciente Experto, a la que me active en diabetes ya me valdrá para glaucoma, para la cadera, para no sé qué. Y seguramente, y el compañero de Girona, una persona que la activemos en salud, la activaremos también socialmente. Y ayudará a otros colectivos. Aquí la cuestión es que el Estado ya no va a poder cubrir todo. Y ha habido un señor que era el paciente que no hacía nada y que puede colaborar y que ha de colaborar y ha de ser la parte del contrato. O sea, oiga, yo le ayudaré a usted, pero usted también ayúdese. Y básico la prevención. Aquí en Euskadi hay muchos bares y seguro que hay muchos problemas, perdón, no quiero decir eso, muchos problemas de alcohol y está ahí la prevención, ¿no? Todos tenemos detectados gente que en los bares están cada día. ¿Qué vamos a esperar que venga al hospital a que le trasplantemos o tenemos que ir allá? Y seguramente a ese señor no lo va a convencer un señor con bata blanca, lo va a poder convencer otro paciente. Y el sistema sanitario nuestro se aguanta hoy en día también por el tejido asociativo. No os podéis imaginar, vosotros lo conocéis, lo que hacemos las organizaciones de pacientes. Un ejemplo son esclerosis. Ha habido una verdadera revolución. O el SIDA. El SIDA, vale que lo ha revolucionado, pero quien ha tirado del carro han sido las organizaciones de pacientes. Retomando la pregunta, no es cuestión de que lo hagáis bien o mal, sino qué nos falta para poder
para poder atender mejor a los pacientes. Reclamo enfermería y reclamo psicología. Una aportación. Yo quería hacer una... Sí. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Santi. Lo que se hace bien en la atención es cuando el profesional sanitario tiene esa capacidad, ¿no?, de empatía, esa capacidad de escuchar, esa capacidad de estar metiendo los datos en el sistema y a la vez hacer ese virtuosismo de hacerlo todo. Y yo creo que eso es lo que realmente da utilidad más allá de la acción, ¿no?, del acto médico, y que tanto reconforta al paciente y que tanto le aporta en lo que es el control de su enfermedad. Y yo creo que tiene que ver no solo con lo que se espera de él, sino con el apoyo que da a otros procesos en paralelo que no tienen que ver tanto con el acto médico. Por ejemplo, a nivel de información, de apoyo psicológico, el papel que tiene el médico, el profesional sanitario, en coordinar al resto de los elementos del sistema, en dar paso a enfermería, dar paso al psicólogo, dar paso a la información, en referenciar. Quizás no es imposible en 8 minutos, en 10 minutos hacer todo eso, pero creo que quienes tienen esa habilidad de decir vete por aquí, vete por allá, aconsejar o coordinarse mejor, creo que aportan mucho valor y hace que el paciente se involucre mucho más y genere una relación. Por lo tanto, ¿qué se hace bien? Pues claro, depende a veces de la capacidad de cada uno, porque eso no está en el proceso asistencial, pero hay médicos y hay profesionales sanitarios que lo hacen muy bien y que provocan, ¿no?, que esa relación sea mucho más fructífera. Y hay otros que no, porque no están preparados para ello, o porque el sistema no se lo permite, o porque no es posible. Vaya, ¿querías decir algo? Ya que vas a decirlo, ¿lo podrías enganchar con ¿y qué hacemos bien también? ¿O qué debíamos hacer? ¿Cuál sería nuestro papel? Potenciar? ¿Cuál sería nuestro papel? Sí, yo creo que, desde luego, el papel de los profesionales de salud tiene que ser facilitar el tránsito de las personas por la vida, ¿no?, por la vida, y ayudarles a tener decisiones que favorezcan su salud. Y estoy de acuerdo con vosotros en que en cuidados y en educación en salud, quien tiene un papel fundamental es enfermería. Eso, yo creo que quien mejor cuida, quien mejor educa dentro de los profesionales de la salud, evidentemente es enfermería. Y si nos extendemos un poco más, pues yo creo que el equipo de atención primaria tiene una labor fundamental, también porque tiene una relación, puede establecer relaciones a largo plazo, relaciones de confianza, en las que se puede negociar, en las que se puede marcar objetivos a lo largo del tiempo. Existe un conocimiento a lo largo de la vida. Se puede empezar a trabajar efectivamente en promoción antes de que ya tengamos un problema crónico. Con un paciente o con un ciudadano con el que has establecido una relación de confianza y has ido dando los primeros pasos y marcando las primeras pautas, pues luego todo es mucho más fácil. Yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo muy bien. Lo que pasa es que el objetivo es tan ambicioso y tan que nunca vamos a llegar a conseguirlo todo, que bueno, que a veces te queda la sensación de que tienes mucho camino por recorrer. El papel de la enfermera, el médico de atención primaria, en ayudarte en ese recorrido, a tomar decisiones compartidas, a acompañarte en tu proceso de aprendizaje, yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que eso, bueno, estamos mejorando mucho. No sé si lo hacemos bien, pero yo sí creo que estamos aprendiendo. Y hablando de aprender, Jorge, hace falta hacer un máster para cuidar, enseñar a cuidar, o a los pacientes tienen que hacer un máster. Sí, Cuéntanos algo. No, el tema del máster es, dentro de los grados académicos, es una continuación. Es decir, has estudiado un grado, el que sea, puedes continuar después con un máster y luego puedes incluso seguir continuando con un doctorado, con una tesis. Bien, en este sentido, como planteaba al principio, hay una base teórica en referente al tema del autocuidado, bien, con modelos teóricos que ya vienen de Estados Unidos y demás, pero bueno, en cualquier caso adaptados a nuestra realidad, en los cuales, pues bueno, podemos llegar a profundizar. Sobre todo muchas veces se pueden aplicar, bien, los que están en el grado lo hacen, pero el preguntarse el porqué de las cosas y esto por qué no está saliendo bien,
qué cosas se pueden hacer que no se están haciendo hasta ahora para que las personas nos cuidemos, se cuiden mejor, acompañemos en ese autocuidado, porque hay muchas cosas que hasta ahora no están dando solución, o al menos no una solución óptima. ¿Se puede mejorar en ese sentido? Bien. Todo esto también, en nuestro caso particular, es un máster que está muy orientado hacia eso, hacia investigación, bien, pero hay dos departamentos implicados. Uno es enfermería, bien, enfermería y fisioterapia, que estará unido, y otro es el de computación, bien, con los cuales ahí también intervienen incluso las propias TIC. Las TIC, pero en un sentido, no está, por tanto, orientado hacia pacientes este máster, pero sí, por ejemplo, en este caso hay algún informático que participa en el mismo, como alumno me refiero, y también como profesores, ¿no? Porque hay determinado tipo de aspectos que son importantes conocer y que, bueno, también a nuevas generaciones y a las no tan nuevas, pues también, me refiero de usuarios, de pacientes, también les importa. Desde el punto de vista profesional, también. Diseño de sistemas expertos que ayuden en la toma profesional, me refiero, de decisiones, ¿no? O también, bueno, pues en otros aspectos que ya están directamente vinculados con el paciente, conocer bien las distintas variables que intervienen en el cuidado. Muchas veces hay formas que lo hacemos de forma más intuitiva o más guiándonos por diversos modelos y esquemas, pero ahondar realmente en por qué las personas hacemos una cosa u otra, cada persona es totalmente única. Y finalmente a quien tenemos delante, aunque tenga aspectos parecidos, pero bueno, somos únicos. Pero a pesar de todo, hay ciertos aspectos que sí que podemos modelizar y para una mejor atención a las personas. También un poco relacionado con la seguridad, precisamente. En la medida en la cual logremos captar mejor antes y ayudar y acompañar a esa persona en los cuidados que realiza, lograremos pues, bueno, que haya menos problemas posteriores o que se cometan diversos tipos de errores en distintos niveles, tanto del propio usuario en su toma de decisiones como en las tomas de decisiones que toman los profesionales. Tú trabajas en una zona donde el nivel, vamos a llamarle social, es un tanto deprimido. No lo conozco muy bien, entiendo que también puede haber grupos poblacionales pues, de tipo pues, de emigrantes, etcétera. Siempre tenemos problemas para atraer en el cuidado y por lo tanto en la seguridad clínica con este tipo de pacientes. El trabajar con ellos en elementos grupales o en escuelas de salud puede favorecer el atraer a estos colectivos a los sistemas de salud y asegurar un poco más o mejorar la seguridad clínica. Sí, bueno, podemos hablar creo que tal vez los dos. Bueno, como queráis, estáis ahí a la limón. No, de hecho, probablemente tú mejor que yo, porque yo realmente llevo ya un tiempo demasiado tal vez, separado de la clínica. Intento estar lo más cerca posible porque gracias a otros compañeros y demás, para no desengancharme mucho ni irme por la parte teórica, bien. Pero bueno, sí, la zona de Alcalá de Henares, del corredor de Henares, es una zona industrial que pues, tradicionalmente ha venido muchas gentes a trabajar allí, también no siempre en puestos muy cualificados, bien. Y sobre la inmigración, personas de otras culturas que han venido y demás, pues ha sido importante, ¿no? esa influencia, y personas que muchas veces presentan problemas de cuidados, tampoco saben ni cómo funciona a lo mejor el sistema, cómo acudir y demás. Nosotros desde la formación un poco nos esforzamos bastante porque haya sensibilidad en ese sentido. En el sentido de hay que ir donde están las personas también, a captar, no sé si a los bares o a dónde, pero desde luego hay que ir donde están las personas, saber qué está pasando y muchas veces tener los ojos no solamente desde la parte teórica, sino tienes que, aunque tengas 20 años y seas un alumno, tienes que saber qué está pasando cuando la gente va a comprar y qué compra, cuánto cuesta lo que compra y por qué compra una cosa y no otra, y entonces ya en su alimentación va a influir, o cosas de ese tipo, muy sencillitas muchas veces, pero que no pueden estar fuera de lo que está sucediendo a su alrededor, aunque su grupo de amistades o lo que sea tenga unas características determinadas. Así que en ese sentido, bueno, eres tú quien vas a hablar de tu experiencia. ¿Ayuda o es una dificultad también en tema de seguridad? Es una dificultad profesional, un reto profesional, trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad, que hablan otros idiomas que no entendemos, que tienen una cultura muy diferente a la nuestra, que tampoco comprendemos. Yo he trabajado con muchas personas en situación de vulnerabilidad española también, y es una dificultad real, ¿no? Trabajar con pacientes analfabetos
o gitanos que tienen otro sistema cultural que choca mucho con nuestro sistema de cuidados porque tienen otro sistema de cuidados. Bueno, yo trabajo en Vallecas, en el Pozo de Tío Raimundo, que es una de las, de todo Madrid, de las zonas más deprimidas. Hace poquito he estado rotando además por un equipo que hay específico, porque hasta ese punto tienes que llegar, ¿no? En la Cañada Real Galeana, que no sé si la conocéis o habéis oído hablar un poquillo de esto. Pues bueno, hay un equipo específico que va a pasar consulta a la Cañada Real, porque realmente los accesos son difíciles, no hay autobuses para que la gente... Hay gente que va al centro de salud, pero los accesos son difíciles, hay gitanos rumanos que no controlan el sistema, lo que decías tú, no saben por dónde entrar, ni salir, ni cómo pedir la tarjeta. Hay que acercarse a las personas, eso está claro, a su ámbito, ¿no? Yo además estoy... Al hilo de la pregunta, vulnerables o no vulnerables, siempre nosotros tenemos que transformar la actuación educativa a la población con la que estamos trabajando. Si yo voy al colegio no puedo dar una charla, vamos, yo intento no dar charlas nunca, pero si voy a un colegio pues menos, y tengo que hacer juegos, y si estoy hablando con personas que no saben escribir, pues no puedo ponerles una presentación PowerPoint con letras, las tendré que poner con imágenes o vídeos o otro tipo de recursos. Esta es la dificultad que conlleva trabajar con personas en situación de vulnerabilidad muchas veces que no van a entender a lo mejor todo lo que a mí me gustaría, para lo que a mí me resultaría muy fácil, que es hacer una presentación y probablemente Santiago o Pedro entenderían todo lo que yo les dijera, ya está, te doy la información, esto no funciona así, la educación para la salud no puede funcionar así. Entonces es un poco adaptarse realmente a la población con la que tú vas a hablar, independientemente de quiénes sean. O sea, primero tienes que conocerles para adaptar tu intervención. Sí que es verdad que entiendo que a lo mejor en escuelas de pacientes o en asociaciones, a veces no lo sé, esto es una pregunta que os lanzo, si tenéis dificultades, porque me imagino que hasta costará que lleguen ese tipo de pacientes con esas enfermedades. Yo, por ejemplo, en La Cañada hay niños con problemas de discapacidad bastante importantes que no creo que vayan a ninguna asociación. Entonces, la dificultad muchas veces de este tipo de poblaciones es el que se acerquen a los dispositivos. Entonces, lo que tienes que hacer es ir tú a los dispositivos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un taller con mujeres gitanas en el secretariado gitano de cocina, y se cocina allí en las cocinas de la asociación. Esto es un poco lo que hay que hacer, vamos, bajo mi punto de vista. Porque si pretendo yo explicarle los hidratos de carbono en el centro de salud con un PowerPoint a las gitanas de mi barrio, pues probablemente... Y hablo de gitanas porque son las gitanas las que van a venir y no los gitanos, y esto yo que trabajo con población... O sea, quiero decir, hay que adaptarse, no me puedo empeñar en que vengan los gitanos porque... O sea, hay que adaptarse, ¿no? Y bueno, hay que adaptar la intervención siempre. Y es difícil a veces. No me miréis a mí, podéis hablar vosotros. De todas maneras, Pedro, ya que me has mirado, y los pacientes, aprovecho. ¿Y los pacientes cómo ven el hecho de que les ofrezcamos, en el caso de eso, a un grupo de pacientes más vulnerable, pero en otros casos que les digamos que se tienen que autocuidar? ¿Cómo se responsabilizan? ¿Lo ven como algo positivo o ven como una imposición de que los médicos estamos, con las enfermeras estamos dando trabajo y te lo estamos cargando a vosotros, a los pacientes? Como has dicho antes que ibas a dar también la oportunidad de hablar de mi libro y todavía no me la habías dado, voy a aprovechar Ahí tu pregunta. te estoy dando la opción. Comentaba con Amaya antes de cómo ha cambiado la esclerosis múltiple, ¿no? Mi madre tiene esclerosis múltiple desde hace más de 30 años y hemos podido ver en mis propias carnes la gran evolución, y la verdad es que la oportunidad que tenemos hoy en día, la esclerosis múltiple primero no la atendía nadie, no había tratamientos, después se fueron creando las consultas monográficas, y en algunos sitios después se fueron creando las unidades de esclerosis múltiple, CESURES y tal. La diferencia en la atención hoy en día en un neurólogo que va rotando y que ve a 4 personas con esclerosis múltiple en un hospital comarcal con la atención especializada que se puede dar en una unidad, por ejemplo, en un CESUR, es muy grande, incluso en la adherencia del tratamiento. Entonces, en estas unidades, y cuando tenemos esos equipos en los que la información, la atención, la escucha, la enfermería, todo eso va coordinado,
yo creo que la persona con esclerosis múltiple, que por otro lado es un prototipo de paciente activado y activo y que se interesa por su enfermedad y que la verdad es que el conocimiento de la enfermedad y de las alternativas terapéuticas es muy alto, el resultado es brutal. Estamos hablando de adherencias que pasan del 60 al 90 y tantos % en tratamientos y la verdad es que la respuesta es en esclerosis múltiple. El hecho de que se implique y haya recursos y se trabaje junto con la persona en la adherencia, en cómo tomar una medicación o cómo rotar un pinchazo o cómo crees adherencia, el llamar, el interesarte, el estar accesible cuando hay un brote, eso tiene unos resultados muy importantes en la salud de las personas y en el seguimiento de la enfermedad y el paciente está encantado. Y hay una gran diferencia entre ser atendido por un neurólogo muy especializado y un equipo multidisciplinar a simplemente usted pues ya me dirá qué quiere tomar o yo he leído en Google y tal, pues tome usted y váyase a su casa. Y hay grandes diferencias y el paciente lo recibe encantado. A mí sí que me gustaría, pues totalmente de acuerdo pero sí hacer un comentario respecto a las dificultades de adherencia al tratamiento, que es una de las preocupaciones que en general tenemos los médicos y que solemos llevar muy mal porque siempre nos quejamos que los pacientes no siguen los tratamientos y menos cuando estos son crónicos. Pero también es cierto que perdemos muy poco tiempo en preguntar qué dificultades tienen para seguir esos tratamientos. Conocemos que menos de un 1% del tiempo de una persona que tiene una enfermedad crónica lo pasa rodeado de profesionales sanitarios. Luego, el 99% de su tiempo toma decisiones acorde a la información y a el tiempo que hemos dedicado a trabajar con esa persona, su conocimiento. Entonces, yo creo que bastante bien nos arreglamos cuando somos pacientes para, con los pocos recursos que tenemos, tomar decisiones bastante acertadas. Pero que cuando hablamos de autocuidado no estamos hablando de que el paciente se encargue y como profesional me olvido y me quito un trabajo, sino como paciente empoderado, con los recursos que tienes, puedes mejorar en ese 99% del tiempo que estás solo con tu enfermedad. Y eso sí que me gustaría resaltar, ¿no? Porque a veces los profesionales creemos que nos hacemos cargo del 100% del tiempo y el 100% de las preocupaciones de los pacientes. Y luego también me gustaría hacer un comentario de los cuidadores, que yo creo que son pues el gran aliado de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que los cuidadores cuidan pues también la mayor parte del tiempo de los pacientes dependientes y no es el sistema el que está dando respuesta, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se merece un reconocimiento. Al final del último panel se hablaba de que quizás el tiempo invertido en esa conversación primera con el paciente puede ser una inversión y está publicado la relación tan directa que hay entre cómo es tomada la decisión de empezar con un tratamiento en esclerosis múltiple, por ejemplo, con la adherencia que vas a tener. Claro. O sea, no es lo mismo decir, he leído que hay este nubo oral y quiero que me lo dé, pues tome usted y váyase a casa, o creo que lo mejor es que cambiemos de tratamiento y esta es la opción terapéutica actual, vamos a poner encima de la mesa cuáles son tus problemas, qué te preocupa, me quiero quedar embarazada, en mi trabajo, el pincharme, esa decisión que evidentemente requiere más tiempo y requiere más esfuerzo, la adherencia cambia radicalmente y es un único acto que puede, en vez de durar 8 minutos, puede durar 22, pero que tiene consecuencias, unas consecuencias brutales económicamente incluso y en salud. Por lo tanto, el invertir antes hemos hablado del tema del tiempo, invertir en tiempo. Al final es muy rentable en términos de tiempo y en términos de salud y en términos económicos. Yo creo que eso también puede facilitar, porque tengo la sensación, por lo que transmiten muchos los profesionales, que a veces captar pacientes para grupos en los cuales se les pueda un poco empoderar en cuanto a su autocuidado es complicado. Es decir, todavía hay unas ciertas reticencias. Quizás sea ese el tema que no nos hemos sentado poco con ellos, o todavía la idea paternalista también está en los pacientes. Sí, claro, los pacientes y los profesionales somos los mismos, vamos, pertenecemos a la misma cultura, estamos en el mismo entorno y los profesionales a veces también somos pacientes que nos comportamos como, bueno, vamos, que
todo forma parte del mismo caldo de cultivo, ¿no? Pero si no incidimos también en esa cultura de la que hablaba antes de cómo se tienen que implicar, es difícil después captarlos. O sea, tiene que haber varias líneas, ¿no?, de activación y no tendremos, ¿no?, si no cuidamos las categorías inferiores y el fútbol de base nunca llegarán a... Entonces, si la sociedad no está implicada en el autocuidado y si no hacemos campañas de sensibilización y si no permitimos otros elementos mucho más abiertos, ¿no?, generales y culturales, por ejemplo, cuando hablabas de colectivos en riesgo de vulnerabilidad, otros, nunca llegarán a formarse ni a decir, pues yo quiero dedicar un tiempo de mi vida a esto. ¿Y el papel de los medios de comunicación, qué influencia puede tener además estamos hablando de seguridad, ¿no? Antes lo habéis comentado, ¿no?, el tema de que hasta hay empresas farmacéuticas que están hablando de autocuidados entre comillas. ¿Cómo podemos abordar, o lo veis un facilitador, o es un elemento, suelto un poco la pregunta a nadie en especial? A mí me preocupa cómo se trata la salud en los medios de comunicación. Aquí sí es verdad que la industria farmacéutica pues también está en muchos casos ejerciendo un papel importante de publicación de noticias. Ayer decíamos, ¿no?, ayer comentaban, ¿no?, parece que se vaya a curar el cáncer, no, aquello es un ratón en Australia. Verdaderamente tenemos una asignatura pendiente que es la adherencia a los tratamientos. Pese a todo lo que nos gastamos, los pacientes no cumplen con las expectativas que tenemos que tienen que cumplir, y eso es un déficit que tenemos que arreglar. Y yo creo que los medios de comunicación, y ellos lo comentaban con Saber Vivir, ¿no?, el daño que había hecho, bueno, quizás es un daño que no deja de ser un daño, no deja de ser todo una telepromoción de cosas, ¿no? El señor decía, beba leche, coño, porque la central lechera les pagaba. Yo creo que los medios de comunicación han de tener una parte social, ¿no?, una parte informativa veraz, ¿no?, que a veces hay demasiadas expresiones y lo que se informa no se informa bien. Aquí hemos tenido casos, la hepatitis, ha habido una gestión pésima de la hepatitis, ha habido una gestión pésima del ébola, del mosquito no sé qué o del mosquito no sé cuántos. O sea, yo cuando estalló lo del tratamiento de la hepatitis, ¿no?, claro, al final fue horroroso, y a mí me pilló en un congreso de ANIS, son los informadores de la salud, y aquello fue horroroso. ¿Cómo se gestionó? Es que no salió nadie. Oiga, paren el telediario, que salga el jefe de los hepatólogos y que explique la realidad, de lo que está pasando. No dejemos, ni tampoco, las asociaciones de pacientes son aquellos que se encadenan, ojo, no, entonces, claro, estamos dejando que los medios informen lo que informen. Y yo viví, como Foro Español de Pacientes, pedirnos un medio de comunicación muy importante, un niño que su padre se hubiera muerto. O sea, ¿vale? Un medio de comunicación muy importante nos pidió al Foro de Pacientes si conocíamos algún niño que su padre se hubiera muerto. Y esta es la realidad que tenemos. Esto es el sálvame de la salud. ¿Vale? ¿Esto lo vea? No. Perdón. No es verdad. Es una realidad que tenemos. Y nadie, venga, no digo los privados, pero sí los públicos, igual que dedican 20 minutos a Su Majestad el Rey en Navidad, pues que le dediquen al hígado o al mosquito lo que haga falta, y hay una falta de desinformación. Entonces, y también es verdad que durante mucho tiempo los pacientes tenían que hacerse pruebas diagnósticas porque no sé por qué, y las que en Cataluña las mamografías eran cada año, luego cada 6 meses y ahora cada 2 años. Ostras, pues usted me dijo que ¿no? O nadie tenía que salir de la consulta sin un protector de estómago. Que no. Ahora te dicen los farmacéuticos que aquello no está de acorde con la ciencia. Y aquí ya para acabar, que en aquello que digo yo que soy provocador, la gente no cuida lo que no quiere. ¿Vale? Los hombres cuidamos más el coche que nuestra salud. Todos sabemos, seguro que Pedro sabe, las medidas de las ruedas de su coche, el aceite 2,5 barra no sé cuántos. Digo, hemos de aprender a que la gente se quiera, porque si no me quiero, no me cuido. Y decía no era esa la intención. Hay un filósofo muy loco de Madrid que se llama Carlos Díaz, no sé si lo conocéis, es un filósofo, y él decía,
en un discurso muy provocador de aquellos de usted que está hablando por el móvil, váyase a la calle, decía aprender a cosufrir con nuestros pacientes para cosanar. Y yo te cuido porque te quiero. Y hasta que no te quiera, no te voy a cuidar. Yo creo que hay ganas de preguntar, de intervenir en el coloquio todos, ¿no? Y ya estoy esperando, me imagino que habrá gente que tiene ganas. Creo que podemos empezar, o no, yo sigo, pero ya hay manos, veo muchas manos levantadas, entonces yo creo que es bueno que vayamos participando. Está la cosa ya con cierto interés. Me gustaría un poco enriquecer este coloquio. Adelante, luego aquí veo un par de manos más y luego había una por ahí también. Yo quería hacer una pregunta. Se ha pasado de soslayo al respecto. Y esta mañana, revisando la documentación de todo lo que es este primer encuentro, he echado en falta a ese grupo minoritario que son sudamericanos, marroquíes, ese grupo, ese tipo de grupo que además nos cuesta mucho ayudar, nos cuesta mucho cuidar, que es el tema que estamos tratando ahora. Y existe ese rechazo incluso dentro de los centros de atención, tanto para el que tú vas a visitar como al médico o la enfermera que es quien te tiene que ayudar. Es un apunte que quería dar, pero también me gustaría saber en qué medida, si se les está ayudando de igual manera o no. Yo, si queréis, contesto. Sí, porque más o menos el tema ya ha salido un poquito antes, Sí. pero yo creo que merece la pena incidir un poquito más en él. Bueno, yo he trabajado con población sudamericana, ahora mismo en la población en la que estoy no hay, pero sí que he trabajado, y con marroquíes también he trabajado, en Marruecos además. Son diferentes culturas, nos cuesta muchas veces y hay un impacto importante, lo que decía un poquito antes. Y hay veces que no sabemos transmitirles, etcétera. Hay técnicas para llegar hasta esas poblaciones y una muy importante que son los agentes de salud o los agentes locales, ¿no? Que es conseguir a esos referentes de esas poblaciones que son, bueno, como referentes de salud o que tienen algo de conocimientos o que saben más español. Bueno, en el caso de los sudamericanos saben español, ¿no? Pero que pueden ir adaptando también los conocimientos a la cultura. Los factores socioculturales hay que tenerles en cuenta siempre. Y bueno, tenemos dos opciones, o sumergirnos en su cultura para entenderla y adaptarnos. Yo recuerdo, vamos, de siempre haber dicho a la gente que no puede comer tanto arroz, a los diabéticos, ¿no? Pero bueno, te vienen claro los sudamericanos, los filipinos, los chinos, que comen arroz, está incluida en su dieta. Esto es muy sencillo lo que estoy hablando, pero es un ejemplo para ver estos choques culturales que a veces se dan y decirles que no pueden comer arroz porque son diabéticos, ¿no? En su dieta, o por lo menos no 5 veces al día. Bueno, pues claramente no es necesario que dejen de comer arroz en su dieta. Y nosotros lo hacemos por una desinformación sobre esa cultura, porque no entendemos el impacto que va a hacer en su patrón de vida la información que nosotros damos. Muchas veces nosotros damos consejos, pues a partir de mañana se pincha 6 veces, se hacen las glucemias y además va a andar todos los días 1 hora y no sé qué. Si yo al día siguiente me levantara, yo, Lara González, que no tengo diabetes, y me intentara hacer las 6 veces el azúcar, irme a andar 1 hora y no sé qué, no sé cuántos, diría, ¿qué me están proponiendo? Esto hay que proponerlo incorporándolo en el patrón de vida de cada persona y eso incluye la cultura. Yo no siento que los profesionales de primaria, que es en lo que yo trabajo y siempre he trabajado bueno, un poco en la zona esta de la que hablamos, de Madrid, con población, bueno, que no está educadísima ni tiene 5 carreras, ni siquiera una, y yo no he sentido el rechazo por parte de mis compañeros a poblaciones por ser de distinta, por ejemplo, inmigrantes y demás.
ahora mismo ya trabajo en una población de gitanos que a veces también genera mucha, yo no sé si tú lo has vivido, Amaya, ¿no? Pero entre los profesionales, porque son distintos, porque se acercan de manera distinta, porque piden las cosas de manera distinta, Sí. y cuesta, pero no he visto yo también he trabajado pues como 7 años en una zona de Bilbao con mucha población gitana y al principio, pues sí, te tienes que adaptar efectivamente a las diferentes pautas que tienen de alimentación, que son totalmente diferentes de las de la cultura del resto de su entorno. Bueno, su relación con respecto a las mujeres, su relación con respecto al patriarca o a las personas mayores. Entonces son cosas que a veces además te producen un rechazo también por lo que te afecta a ti como parte de muchas veces de sus prejuicios, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una relación humana a la que te tienes que adaptar, pero no es fácil, no es fácil. Ahora, yo rechazo por parte de mis compañeros, la verdad es que muy minoritario. Muy poco. Muy minoritario, sí. Y luego, bueno... Y de hecho era un equipo muy cohesionado y que se movía muy poco, pedía muy pocos traslados. Entonces, bueno, yo quiero entender que era un equipo que trabajaba a gusto y bien. Sí, bueno, solo quería matizar que no deberíamos de dar nunca recetas fijas, ¿no? Sino intentar que los pacientes sean los que se planifiquen sus objetivos y digan dónde tienen que dar esos pequeños cambios. Esta es la forma más fácil de adaptarse al otro. Cuando el otro dice voy a incorporar esto en mi vida, no en la de Jorge, ni en la de Santiago, sino en la mía, en mi forma de levantarme, de hacer las cosas, voy a intentar incorporar esos pequeños cambios que son las necesidades de autocuidado que hablábamos antes, que se han incrementado porque he tenido un debut de una enfermedad X, la que sea, ¿no? Y en esa relación que también decía Maya, que en primaria podemos tener, que se mantiene a lo largo del tiempo, es fácil hacer esos objetivos pequeños. No vas a venir un día y no vas a volver, sino que vamos a poder planificar esto y que seas tú el que vayas marcando qué objetivos vas a tener, qué es lo que quieres tú cambiar de esa, que es tu dieta o de lo que sea, ¿no? De tus cuidados. Santiago, ¿quería aportar algo? Sí, quería aportar, creo que es básico. Yo también vengo del mundo social, he estado muchos años trabajando en Cruz Roja, ¿no? Yo creo que es importante que recordemos también la definición de la OMS de salud, ¿no? Y es también unir lo socio, ¿no? Y ahora en Cataluña hay una experiencia, ¿no?, que estamos trabajando, ¿no? Yo nos lo explicará luego en el pasillo, que es unir lo sociosanitario, ¿no?, lo interdepartamental, ¿no? O sea, y ahí creo que debemos dar un paso más. Y lo social ha ido un paso por delante, o sea, la figura del mediador que tú decías ha sido muy importante. O sea, que creo que tenemos que ir también a esa medicina sociosanitaria. ¿Hay por aquí alguna pregunta? Sí. Avanzando un poco. Un poco a las asociaciones de pacientes, plataforma, etcétera. Igual tengo una visión sesgada por mi trabajo. Como dije ayer, estoy en una unidad de atención al usuario de todo un área del área de salud de primaria. Entonces, claro, lo que me llega a mí fundamentalmente, un tanto por ciento altísimo, son usuarios solicitando su derecho a que no me dan hasta no sé cuándo con el fisio, derecho a que ya no me dan las tiras de glucemia para mis autocontroles, derecho a. Yo siempre les hablo de los derechos y les digo que también me sale la vena de enfermera, como soy, y de muchos años, y entonces me sale la parte asistencial, ¿no? Entonces, hago una atención de mucho tiempo, muy personal, etcétera. Entonces, les recuerdo que no solo tenemos derechos, sino que todo derecho implica un deber y un deber implica un derecho, y el deber como paciente, el deber como persona, es responsabilizarnos de nuestra salud. Y que no solo es que no me dan hasta dentro no sé cuánto tiempo con el fisio, sino que cuando el fisio te ha dicho que hagas en la escuela, que se ha dedicado un tiempo en la escuela de la espalda a hacer estos ejercicios, luego hay que hacerlos. Hay que implicarlos y hay que hacerlo para que no se repita ese proceso. Pero ya, yo noto muchas veces cuando, te digo, me sale esa vena de enfermera y hago, pues eso, formación, información, que ya cierran los oídos. Es decir, ven a pedir el derecho a, pero luego la parte de implicación como que ya no les gusta mucho. Insisto, es una parte sesgada probablemente porque lo que viene es lo que me viene, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto muchas veces los ciudadanos
queremos que nos enseñen, que nos informen, que nos formen para autocuidarnos, o lo que queremos, estamos exigiendo a sistemas que nos cuiden, que nos den, que nos hagan, que nos pongan la mano el fisio, pero yo eso de que mientras veo el Sálvame haga unos ejercicios de cuello, es que eso no lo quiero hacer, no me apetece. Y luego me da mucha pena porque, insisto, la pena de ayer y sigo con la misma, porque es un discurso, lo que estoy escuchando, que me encanta y estoy encantada de estar, pero yo 26 años, desde que terminé la carrera, que ya hablábamos de promoción de la salud, o por lo menos en mi universidad, de la adherencia terapéutica, que ya hablábamos de los programas, que ya hacíamos educación grupal, que ya se nos fomentó a los estudiantes en todo eso, y veo que 26 años después, he estado varios años de excedencia maternal, sigo escuchando cosas de estas. Digo, ¿qué ha pasado con el sistema? ¿O qué pasa? Que me da la impresión de que no avanzamos en muchas cosas. Perdón, es que hace 26 años que seguimos enviando a la gente a los hospitales de agudos. Quizás habría que cambiar la manera de atender a las personas. Y quizás si los yayitos están en el pueblo, el médico tenga que ir al pueblo. O sea, estamos trabajando con un sistema napoleónico. Napoleónico, lo inventó Napoleón. Servicio, división, es militar, es un servicio militar. Es igual, jefe de servicio, jefe de sección, jefe de unidad, jefe de no sé qué. Eso ya no es acercar, hay que acercarse a la población. Y es que seguimos atendiendo a la gente en hospitales de agudos, carísimos, que tenemos que cerrar plantas. Hoy hacía cola yo en el café ahí y decía alguien de País Vasco, hospitales de agudos, de subagudos, quizás estamos poniendo etiquetas que la gente no sabe ni que le tocan. Hemos de acercar la medicina. Seguimos haciendo ir a la gente a los hospitales. Y hay mucha gente que en los hospitales lo tiene a 200 kilómetros de su casa, a recoger medicaciones a un hospital, para que al sistema le salga más barato la inyección. Ahora hay que recogerla en un hospital y tengo una farmacia a mi lado. Ahora usted debe venir el martes a hacerse una prueba, no sé qué. Oiga, en mi empresa hay una ERE. En mi empresa hay una ERE. ¿Cómo quiere que yo vaya a decir que tengo cáncer? El TAC puede funcionar a las 4 de la mañana y los pacientes quieren que funcione a la mañana. Tenemos una medicina que funciona en horario laboral. Quizás habrá que sacarla del horario laboral. Sí, por supuesto que la enfermera tiene derecho a la conciliación, pero también tenemos muchos aparatos por la tarde y muchos quirófanos parados. Y mucha gente está encantada de hacerse el TAC a las 4 de la mañana con el fresquito y aparca el coche. Dice, no, es verdad, es verdad. Yo quería. ¿Os pensáis que mucha gente en psoriasis hay una cosa que se llama fototerapia? ¿Vale? Lo conocéis, las enfermeras lo hacéis. Mucha gente no va. Son 30 segundos, 2 minutos, que gente que tiene que hacer con un coche, pedir en su trabajo, a ir a ponerse una máquina para el sol. Y eso ya no funciona. Y no funciona porque está por la mañana en un hospital. Y una cosa os voy a decir. Me dicen muchos médicos, llamo en la lista y hay 10 tíos que cada día no se presentan. Y no les llamamos. No les llamamos. Primero, para que alguien ocupe su lugar. Y segundo, igual a que el señor está súper deprimido y está en la barandilla de un balcón, habrá que interesarse por él. Dice, no digas nada porque así podemos dar más tiempo. Pero eso es un problema que tenemos y el sistema no resuelve. Repito, estamos trabajando con un sistema napoleónico que no se adapta a las necesidades actuales de la sociedad. Pedro, que ha comentado en sí y luego... Sí, que totalmente de acuerdo. Había empezado yo hablando en mi primera intervención de que creo que es necesario un avance, ¿no?, cultural como consumidores y como pacientes al margen. Esto es una gran oportunidad, las escuelas de pacientes, el paciente activo, pero si no lo acompañamos de ese otro proceso de qué obligaciones tenemos y cómo nos enganchamos al sistema, lo que provoca a veces, y ha ocurrido en esclerosis múltiple también, esa exigencia provoca que el profesional se sienta agredido y entonces diga, pues lo que usted me diga, lo que usted quiera, y lo que hace es provocar una falta de salud. O sea, esa persona está peor atendida cuando ha ejercido un derecho de una forma no adecuada y malentendida, ¿no? Porque al final que el ciudadano esté en el centro no quiere decir que tiene que decidir cómo es el acto sanitario, sino que puede ser consultado en el diseño del sistema, pero que a veces el paciente entiende que como él es el que tiene el derecho, el que vota, el que paga sus impuestos, usted me pone esto, usted me hace una resonancia y usted me da la pastilla. Y que aquí tenemos un problema porque esto choca, ¿no? A veces hablamos de todo esto, de la educación, de la formación y nosotros, yo creo que aquí las asociaciones de pacientes jugamos un papel fundamental y hacemos de correa de transmisión,
cómo es percibida por la ciudadanía y por los pacientes estos mensajes de empodérate, de tú estás en el centro del sistema y tú... Creo que a veces si no lo trabajamos conjuntamente con los medios de comunicación, con marketing más dirigido a la sociedad, un cambio cultural, podemos provocar que se enquiste, que no avance y que tengamos efectos adversos con la medicina. Sí, era un poco incidir también un poco en lo que se estaba comentando también, de la importancia de la investigación en este sentido. Precisamente, si se están haciendo cosas desde hace no sé cuántos años, promoción, prevención y demás, si hay otros aspectos que vemos que no funcionan bien relacionado con tengo que recorrer no sé cuántos kilómetros para que me den una medicación cuando encima tengo no sé qué edad, tal. ¿Qué está funcionando mal? Tiene que haber en eso, aparte de sentido común, pero tiene que haber investigación en ese sentido de distintas formas de gestión, que se propongan distintas formas de gestión, que luego, entiendo yo que en un momento determinado se pueden proponer desde la academia y que luego acaben implantados en el sistema para que todos los usuarios y los profesionales puedan tener esas formas posibles. Pero desde luego, si no nos planteamos qué está funcionando mal y cómo solucionar los problemas desde un punto de vista analizando bien correctamente las variables, por qué no pasa esto, por qué no otro, realmente será dificultoso avanzar también. Estamos llegando casi ya al final y vamos a intentar cumplir el horario. ¿Pero había alguna pregunta? Creo que sí. Uy, hay muchas. Eso está bien. O elegimos las preguntas o el café. Bueno, vamos a ver si las hacemos rápidos, por favor. Sí. Arriba y luego terminamos por aquí con alguna. Vale, Egunon. Y perdona, vamos a intentar ser ahora rápidos en las respuestas porque tenemos... Sí, yo más que nada quería compartir nuestra reflexión porque somos de una asociación de mujeres gitanas de aquí, de Guipúzcoa, y me enorgullece, bueno, profundamente nos orgullece el que se pueda hablar de salud y de población gitana, en este caso gracias a ti, Lara. El caso es que nosotras trabajamos mucho desde lo que estáis comentando, ¿no? El poder relacionarnos con las mujeres gitanas, en este caso como motoras de cambio en el pueblo gitano, pero sobre todo porque creo que a las mujeres en general se nos ha otorgado el papel del autocuidado y creo que eso nos afecta a todas las mujeres. Entonces, desde ahí nosotras trabajamos mucho con las mujeres gitanas, sobre todo en la prevención, que es donde no existe, ¿no? En el caso del pueblo gitano. Entonces, cuando hablamos de recursos y cuando hablamos de qué medidas de acercamiento hacia el autocuidado, eso tiene que ser un autocuidado compartido, ¿no? Nosotros hablamos de que esto no lo puede hacer solamente la mujer gitana, no lo puede hacer solamente las mediadoras que lo pueden acompañar. Necesitamos de los profesionales que entiendan que la realidad, en este caso del pueblo gitano, es un problema o es una afectación de todas y todas, ¿no? Porque los datos que hay ahora mismo con respecto a eso es que es un dato importante en cuanto son 20 años de esperanza de vida en la población general y toda la prevención que hay que poner en cuanto a eso, al final, tanto económicamente como en la mejora de la calidad de vida de todos y todas, va a repercutir, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con respecto a la prevención del cáncer de colon. También trabajamos mucho a través de la red estatal de Xactipen, que también pertenecemos, y desde esa red el trabajar el cáncer de colon con los hombres gitanos es prácticamente imposible. Imposible, porque es una prueba tan sencilla y pasan tantísima vergüenza el poder hacerse esa prueba que al final recae toda la responsabilidad en manos de las mujeres gitanas y tampoco acceden. Entonces es demostrar cómo incluso los referentes gitanos y las propias mujeres, que en este caso hacen el cuidado, el poder prevenir de esas enfermedades, ¿no? Al igual que la diabetes, la hipertensión. O sea, lo que queremos compartir, sobre todo, dejar un poco en la mesa que el autocuidado lo tenemos que conformar todas y todas las personas, ¿no? Y desde ahí ver qué podemos dejar encima de la mesa para que nos sea útil. Es que recasco. Vale, muchas gracias por la reflexión. Hay bastantes preguntas, estoy viendo manos. Vamos a ver si intentamos cumplir casi todas las que tenemos, intentar ser un poquito breves en la exposición. Si hay que hacer alguna respuesta por aquí, porque hay bastantes demandas. Adelante. Hola, buenos días. Es una reflexión también, con más que una pregunta. Bueno, mi nombre es Rosa Herrero y trabajo como enfermera en un centro de salud
que tiene 40 kilómetros cuadrados, 1.700 habitantes y solo estamos una médico y una enfermera. Es una situación que disfrutamos mucho porque es lo que nos gusta, el ámbito muy rural. Creo que la enfermería tiene un valor inmenso a la hora de poder realizar autocuidado y ese autocuidado tiene dos valores, ¿no? Uno que tendría que ver con el que aquí se ha hablado, que es en el ámbito de una prevención secundaria, cuando ya hay un problema y vamos a intentar que haya menos problema, ¿no? Para quien no entiende esa palabra. Y otra prevención primaria, que sería esa absoluta prevención y evito que no haya ningún problema. Llego antes, ¿no? Para quien no sepa lo que significa. Entonces, yo me di cuenta, y espero que esto sirva como reflexión para otras personas, que durante mi trabajo atendía siempre a las mismas personas. Me planteé si podría hacer algo más para llegar a aquellos que no llegaban al centro de salud. Y creo que la única manera es salir del centro de salud. De tal manera que busqué a todas las asociaciones del municipio y hicimos una reunión y les planteé lo primero, no lo que yo les podía dar, sino qué es lo que ellos querían. Y partiendo de ahí, a ver si el sistema podía aportar algo. Eso es lo que se llama necesidad sentida, que siente el otro y que necesita. Y he aplaudido el planteamiento de quererse, ¿no?, que usted ha planteado, porque mi sorpresa fue que lo que más me planteaban era, por favor, queremos cosas que nos ayuden a entender la vida. Queremos empezar a comprender cómo cuidarnos mejor, planteamientos desde la emoción. Hemos buscado ponentes para que vayan al municipio y expliquen cosas que a mí como sanitaria en un inicio quizás no se me hubiese ocurrido. Y lo que tengo muy claro es que no vamos a hablar de diabetes, no vamos a hablar del problema, vamos a hablar de aquello que piden. Y ellos no piden saber más del problema. Lo que piden es, vale, ya tengo pero no quiero tener otros, quiero saber de esto, quiero evitar esto. Creo que ahí la enfermería tiene un enorme valor y el planteamiento es salir del centro de salud. Muchas gracias. Por aquí delante, por favor. Creo que igual si al final, mientras cogen el micrófono, igual una especie de eslogan que podemos salir de aquí es que tenemos que salir de los centros de salud y parte también de los hospitales. Habrá que dejar de hacer algunas cosas en el hospital para hacerlos en el área comunitaria, pero en el área comunitaria no en otro centro, en otro espacio, sino en allí donde se mueven los ciudadanos. No sé quién tenía... A ver, sí. Bueno, a mí me parece muy interesante todas estas cosas que se hacen. Yo soy paciente activo, formo parte del programa de monitor del programa paciente activo y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es ¿por qué un máster de autocuidados cuando se supone que lo que se está hablando de que el autocuidado forma parte desde que el ser humano es ser humano? Y ¿por qué esperar si las cosas hay que hacerlas cuanto antes? Entiendo que habrá una parte del autocuidado que tenga que ver ciertos conocimientos de física o de química para poder entender qué procedimientos hay que hacerlos y para que tengan una base científica. Pero ¿por qué ese tema del máster que tiene un coste, que tienes que tener una carrera universitaria y que hay personas que dices tú no me interesa sacar una carrera universitaria para acceder a un máster o económicamente no puedo, pero sí quiero saber cómo cuidarme mejor? ¿Por qué eso en algunas ramas de formación profesional o tal, por qué no se incluye? ¿Por qué no se da como el hecho de la educación en valores para la ciudadanía que había antes o como una forma de ser responsables como ciudadanos para tener un espíritu también crítico y poder decir con todo lo que nos bombardean? Porque también en temas de educación y salud, cómo nos bombardean con toda, ¿cómo se dice?, el marketing y la publicidad. Pues si para algunos sectores de la población a los que no se llega hablando desde una manera, les llega lo del consumo de la comida basura y adquieren ese tipo de valores, habrá que ver qué es lo que nos está haciendo bien como sociedad. Y en el tema de los cuidadores, que lo que decían antes, que recae sobre las mujeres, quizás tenemos que replantearnos y repensarnos como sociedad qué estamos haciendo si el cuidado dejamos que recaiga en manos de la mayor parte de la población, porque es la mitad y algo más de la... está desvalorizada, pero luego pretendemos que se haga cargo
de nuestra vida, de nuestras dolencias, pero yo no me aplico. Gracias. Gracias. Sí, un poco, Contestar un poco, ya se ha hablado un poco del tema, pero igual remarcarlo un poco y una sola pregunta, la última, por favor. Ya sé que hay más manos, pero también hay otra mesa luego y si hay alguna pregunta. Vale, sí, esto está planteado y me parece bastante bien porque yo creo que incluso también desde formación profesional, me refiero desde los módulos de formación profesional, grado en enfermería, máster o doctorado, donde quieras llegar, es un tema muy interesante el del autocuidado, precisamente porque tenemos que aprender más sobre este aspecto, sobre las variables que influyen en el mismo y sobre cómo podemos, desde el punto de vista de atención al usuario, a los ciudadanos, cómo podemos atenderles mejor para que ellos, o vosotros, podamos estar, cuidarnos mejor a nosotros mismos. Está visto desde ese punto de vista, que puede tener otra perspectiva no profesional, ciertamente también, o sea, desde otro ámbito, y yo ahí, en ese sentido, sí que, bueno, pues también os invito un poco a que, bueno, algunos aspectos de demandas que consideréis, las hagáis como las estáis haciendo ahora, porque nosotros es nuestra labor, me refiero a hablar desde el punto de vista de enfermería, precisamente el ayudar a las personas a que se cuiden lo mejor posible, o a veces a que cuiden de otras que no pueden cuidar por sí mismas, bien, que sería dentro del modelo este que comenté antes, también está contemplado, ¿no? Que como es el caso que también se ha comentado. Pero bueno, no sé si te he dado respuesta a todo, si no, a lo mejor podemos hablar después algo más al respecto. ¿Puedo añadir una cosa pequeñita? Sí. Bueno, no sé si, es que yo también sí, tengo mi libro. Como veo que se acaba, lo quería sacar. Sí. Bueno, yo formo parte de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria y hemos hecho un cuaderno que se llama Cuaderno el autocuidado de las personas con enfermedad crónica. Aparte de este cuaderno que hemos hecho dirigido a enfermería, hacemos talleres también para abordar cómo implicar a los pacientes en su autocuidado. Es decir, yo no creo que haga falta ir a la universidad para aumentar los niveles de autocuidado, las acciones de autocuidado, pero sí las enfermeras, que como he dicho antes, es nuestro campo de conocimientos o de actuación, es el cuidado, sí que tenemos que tener esas herramientas para saber cómo podemos implicar a los pacientes en el autocuidado, que no solo es información, sino que tiene 3 esferas. El autocuidado es una conducta y se basa en 3 esferas fundamentales: el saber, el querer, es decir, la esfera emocional, que estamos hablando aquí en distintas, la cognitiva también, y la de las habilidades, porque en la enfermedad hay muchas habilidades que desarrollar, no solo personales o técnicas, sino también sociales. Voy así un poco rápido porque... Sí. Y bueno, dentro de este cuaderno, lo que sea, lo que ayudamos es a los profesionales a que a través de la relación de ayuda mutua, en la que también formarían parte las escuelas de pacientes como relación de ayuda mutua, ¿no? Cuando se presentan problemas que las personas necesitan incrementar esas acciones de autocuidado, establecer una relación de confianza y una relación de ayuda mutua para que puedan incrementar, para ayudaros a vosotros, digamos, ¿no? Y entiendo que el máster hecho desde una universidad dirigido a enfermeras o a profesionales de la salud se dirige un poco a que nosotros sepamos ayudaros a vosotros a implicaros en vuestro autocuidado, ¿no? No sé si... Santiago, que ya cerra con una frase de eslogan ya. No. Juan Carlos ponía deberes y decía, el lunes pongamos una sonrisa en la consulta. Yo también el lunes os animo a que muchos profesionales sanitarios conozcáis el papel de las asociaciones. No solamente recetéis asociación, sino ver qué trabajo conjunto podemos realizar los prestadores sanitarios y las organizaciones de pacientes. O sea, primero sonreiremos y luego miraremos qué asociaciones tenemos cerca nuestro para poder ayudar. Gracias. Bien, muchas gracias a todos, gracias a vosotros.